tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando esta emisión de Los Días Contados, primera tertulia del mes de noviembre, viernes. Tras la pausa que inmediatamente vamos a pedir, estaremos conversando con Leo Richardino y con Oscar Bertone de los temas de la semana y probablemente aventuraremos, con la impunidad que caracteriza a la prensa y al periodismo, algunos escenarios, algunos pronósticos, algunas perspectivas a futuro, tratando de conservar esta sonrisa con la que comenzamos este segmento, porque estábamos viendo justo de reojo, ¿no? Terminaban en Buenos Aires la incursión del presidente a un peluquero en Baigorria, ¿no? Y le dice, está brava la mano, ¿no? Parece el chiste ese de la moto, que dice, cuidado delante la vaca, dice, ya la voy a esquivar, le dice el otro. Salían de una fiesta, ¿no? Dice, cuidado la vaca, dice, ya la voy a esquivar, dice, va derecho a la vaca, vamos derecho a la vaca, ya la voy a esquivar. Y ¡pum! Se la pone a la vaca, ¿no? Y dice, yo te decía, cuidado la vaca, y vos me decías, ya la voy a esquivar, cuidado la vaca, ya la voy a esquivar. Y otro dice, pero si el que manejaba era vos. Bueno, esto es más o menos eso, ¿no? Al peluquero, diciéndole que estaba difícil la mano, uno trata de contener, digamos, o de sostener algún nivel de, no sé si la palabra es optimismo, ¿no? Pero ver que uno registra lo que ocurre y a medida que se toma ese registro por parte de las autoridades se pueden aplicar los correctivos. Mire, pero no es así. Ayer tuvimos la magnífica oportunidad de conversar con Bifo, que después se dio una charla sensacional en el Parque de España sobre el momento que se está viviendo, ¿no? Sobre lo que es el neoliberalismo. Estamos hablando de Franco Berardi, probablemente uno de los filósofos vivos más importantes que haya en la actualidad. Claro, y él explicaba lo que es la información, pero más que la información, la cantidad de información y cómo eso estimula el sistema nervioso, cómo eso genera reacciones químicas incluso, ¿no? En la cabeza de cada uno de nosotros. Y que el problema no es ni la cantidad de la información, ni la reiteración de esa información, sino que no estaba instalado en la infoesfera, que es efectivamente la cantidad de noticias, sino en la psiquis, ¿no? Fíjese quién redacta, quién edita y qué recibimos nosotros del dólar. El dólar ahora está en 36 y pico, 37 casi, tocando los 37. Y mire lo que publica Ámbito Financiero en su sección Economía. Ahí está, ¿no? Me pueden poner acá. Se desinfla el dólar y crece el riesgo de incubar un nuevo atraso cambiario. El dólar a 37 pesos, que es el doble de lo que estaba hace 4 o 5 meses, no puede ser nunca la incubadora a 37 pesos de un nuevo atraso cambiario, ¿no? Esto de reiterar, de gotea la gota, ¿no? Que horada la piedra, es lo que efectivamente genera ese impacto en el pensamiento crítico. Y es lo que tratamos de conservar aquí, en este programa y en todos los lugares donde este grupo de trabajo asiste, concurre o desarrolla sus actividades, sin perder la ternura, como decía el gran Ernesto. Pero no dejemos que esos bombardeos, que esas imágenes profusas, que esos rostros simpáticos, por ejemplo ayer, en el programa de Mini Leuco, le preguntan a María Eugenia Vidal, gobernadora, ¿cuándo va a terminar la crisis? Lo antes posible, dijo ella y sonrió. Buenísimo. La repregunta, no hubo repregunta. Pero está bien, ¿no? Quiero decir, el espíritu crítico, darse cuenta de eso. No importa lo que diga la señora Vidal o lo que pregunte o deje de preguntar Mini Leuco, sino uno mismo. Asimilar eso que le llega como mensaje, lo que estamos haciendo nosotros ahora, contándoles a ustedes o charlando con ustedes, y no perder el espíritu crítico, pasarlo por el filtro del sentido común, de la razonabilidad, ¿no? Bueno, con esa premisa nos vamos a la pausa y cuando volvamos, dos hombres con alto espíritu crítico. Debe ser las pocas cosas que conservan, más o menos en estado. Igual que yo pretendo lo mismo, ¿no? Porque otras cosas no están tan bien. Vamos a la pausa y venimos. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Maravillosamente bien. Bien. Esto es un acto de fe, ¿eh? La camisa. No, esto es un acto de convicción. Roja y negra, está muy bien. Es un acto de No convicción. dijimos que no íbamos a hablar nada de fútbol, pero vi el atuendo. No, yo creo que los periodistas tienen que tener convicciones, muchas veces más que información. Si no tenés una convicción no sabes de dónde. Bueno, hablábamos eso, ¿no? No sabes de dónde Un disparás. espíritu crítico, Claro. Además, un sentido común que analice lo que le dicen. Pero ¿no? es muy importante esto que vos decías, Pablo, y lo que dice Oscar también ahora, porque estamos asistiendo también a un momento en el cual no solo es la banalidad
de la respuesta de algunos dirigentes políticos, es decir, ya viene en algún momento la crisis, sino que estamos, como decía Hannah Arendt, cerca de la banalidad del mal, digamos, ¿no? Porque ha comenzado un discurso xenófobo, por ejemplo, en algún momento, encarado por el que empezó fue Pichetto, senador del peronismo, que dijo hay que echar a patadas a los extranjeros. También después le agregó que delinquen y demás. Pero salieron las estadísticas, Pablo. ¿Sabes cuántos extranjeros echaron? Hasta el 2015, 4 y ahora 150. Y los dos venezolanos que atraparon en los incidentes con represión, si vos sin incidentes solo te perdés todo el otro capítulo, que son los servicios, la bolsa que había de escombro y demás. ¿Qué pasa? Sí, son culpables. Ahora el juez dice, muchachos, yo no tengo elemento para condenarlo. Ahora, entonces el juez, que es un retrógrado, hay que pasar por arriba del juez y echarlos igual. Sí, y echar el juez, llegado el caso. Claro, bueno. El juez Moro va a ser ministro de Bolsonaro. Sí, que dijo, 2 años atrás decía, no voy a hacer política nunca. Exacto, ¿no? Estamos en esa cuestión. Lo mismo ha pasado con el caso de Chocobar, donde nuevamente la Corte ratifica que el policía actuó mal. Y fue un exceso en su ejercicio policial y mató a un delincuente, que era delincuente, pero lo mató por la espalda. Bueno. La Corte lo ratificó. De ahí en más, Bullrich dice, defendiendo eso, dijo en Río Cuarto, el que quiera andar armado, que ande armado. A nosotros no nos gusta, dice, como Estado, pero la verdad que es una actitud individual. Está abriendo la puerta. Quiero decir algo a propósito de eso de Chocobar, y me parece que Oscar esto también lo va a abonar. Hubo 2 fallos importantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en estos últimos días. Sí. 4-1 en contra de Rosenkrantz. Sí, no la tiene fácil. Debutó perdiendo 2. Los dos. Y no con temas, como dije yo, livianitos. No es sobre la fecundación in vitro, si la obra social debe pagar o no debe pagar. Que 2 clásicos perdió, digamos. Perdió Chocobar, que él quería que fuera mantenida la actitud del presidente de condecorarlo porque tiró por la espalda, o de llevarlo a la Casa de Gobierno, y no había condecoración para darle si no se lo hubiera dado. Y el otro caso, más delicado todavía, es la prisión en la cárcel del carnicero Miguel Echecolatz. Entonces, cuando se presumía que podía salir 3-2 y entonces ahí hay otra cosa. No, Hayton de Nolasco vio que Maqueda, que Lorenzetti y que Rosati votaban. Hayton de Nolasco no iba a quedar pegada a Rosenkrantz mandando a la casa a un represor. Lorenzetti no se lo va a hacer fácil. No, pero perdió 4-1 las dos votaciones el presidente de la Corte, ¿no? Es un dato, ¿no, Oscar? Lo que indica eso es que el presidente de la Corte está ahí puesto con una misión muy específica, que es proteger los intereses económicos, es lo único que le interesa. Además, su formación es por el lado empresarial y económico. No creo que conozca mucho ni que haya perfeccionado. No creo que haya jamás incursionado sobre el estudio de fondo o nueva legislación sobre derechos humanos, ni sobre derechos sociales, menos que menos. Por lo tanto, está para cumplir una misión que la dijo en la embajada, abrazado con el embajador norteamericano. Yo vine acá para arreglar la justicia argentina. ¿Y cuál es el primer acto para arreglar la justicia? Bueno, cambiemos el presidente de la Corte, pongamos uno de los nuestros. Y no es una exageración, porque hablaste del espíritu crítico. Si yo te leo, pese a la baja del dólar, desde la última vez que aumentó la nafta, el precio de la nafta, el dólar bajó 6.43%. El dólar. Y el crudo bajó 10%. Y las naftas suben el 7%. Claro, esto no es espíritu crítico. Claro. Esto es no me jodan más. Sí. Esto es un robo. ¿Qué espíritu crítico hay en eso? Y y anuncian además que falta todavía un tramo más del aumento. Pero es la con el dólar en baja, que era uno de los indicadores, y el crudo en baja, aumentan el 7%. Pero es la demostración de que no es verdad que el mercado acomoda todo. Porque ¿cuál era? Oscar está dando los motivos por los cuales subía la nafta. La gente se lo pregunta en redes sociales y vos ves y dice, che, ¿no era que estaba atada al dólar? ¿Por qué no baja ahora? ¿Por qué sigue subiendo? Evidentemente esto tiene que ver porque no es el mercado y la oferta y la demanda, sino que hay un sector que se apropia. Ahora, Pablo, el otro número de la nafta interesante para ver es la caída de la venta de nafta, 28%. Sí. Y no cae más porque hay gente que no puede usar el vehículo. O sea, para laburar. hay en riesgo muchísimas fuentes de trabajo ahí, que ese es el otro tema acá en Rosario. Asindar con la planta Navarro cerrada. Por sorpresa, de golpe de un día para el otro. La UON, el informe que tiene para fin de año y principio del año próximo es
desastroso en la región. El otro rubro Pero que hoy me de decían, catástrofe, otro rubro, sí, que me decían como consecuencia de la caída de venta de autos, de patentamiento, 40%, sí. es el tema de las concesionarias. Y la gente que labura ahí con un sistema que estaba muy afiatado de preventa, de planes y de todo eso. Uno de cada 4 compradores de autos está atrasado en las cuotas. Claro. Uno de cada 4 está atrasado en las tratando cuotas de financiación del auto. Está tratando de vender los planes, lo que pasa Claro. que en una situación así nadie va a comprar los planes. Eso es también otra cuestión que tampoco tiene que ver con el espíritu crítico. A ver, el dólar aumentó el 100%, el 100%, ¿no? En el último año. Las cuotas de los planes de ahorro de los autos aumentaron el 60%. Entonces te dicen, no aumentó como el dólar, pero aumentó el 60%. El problema es que los salarios aumentaron el 25%. Entonces, estos desfasajes de un gobierno que supuestamente iba a respetar lo bueno y arreglar lo malo, en general desarmó lo bueno y empeoró lo malo. A mí me preocupa... Con una cuestión con los precios relativos que es alarmante. En la baja de la caída de nafta, ¿sabes lo que están? Los viajantes y muchas empresas que antes hacían promociones y dicen, espera, un viajante para ir de Rosario a Santa Fe tiene que gastar 5.000 pesos de nafta. No es un chiste. Se viene en colectivo. Sí, sí. Y está pasando con muchos de ellos. Bueno, sí, claro. El otro informe pasamos hoy acá en el Canal 5 de la Cámara de Kioscos. Cerraron 500 kioscos. 500, Pablo, en Rosario. Que es la etapa posterior a la caída del laburo formal. Claro, pero abrieron 300 de los llamados de ventana. Claro. Esos 300 de ventana son desocupados. Claro. Exactamente. Sí. Y los 500 que cerraron por tarifas, caída de ventas y los alquileres. Pero ¿cuál es el tema que te dicen todos los rubros? Yo me defiendo de cualquier cosa. Lo que no tengo defensa es si la gente no entra a mi negocio. Miren, lo que vamos a ver ahora es un tramo de la conferencia de prensa del presidente. Y yo debo decir dos cosas antes, ¿no?, de la respuesta propiamente, que es el tema central. No sé si va a haber más conferencias de prensa. Sí sé que es importante que pueda haberla, así que un periodista, que ustedes lo van a ver ahora, se planta frente al presidente y le pregunta como debe preguntar, cosa que no se podía hacer en el gobierno anterior. ¿Por qué quiero decir esto, el espíritu crítico? Porque es importante que marquemos las cosas tal como son para que efectivamente podamos darle después relevancia a lo más relevante, que es lo que contesta Macri. No lo bueno de corregir el error, sino de no equivocarse. Viste que el gobierno tiene esa política. Sí, sí. ¿No? Pero entonces nosotros marcamos, sí, efectivamente, Macri ha dado conferencia de prensa, da pregunta al que quiere, ojalá siga esta metodología, pero escuchen la pregunta y la respuesta del presidente. El pueblo argentino está sufriendo mucho, los indicadores no son buenos, salvo el control del dólar por el tipo de cambio, digo, en estos días. La industria está paralizada, se desploman las pymes, hay despidos masivos. Hacienda acaba de perder 160 trabajadores los últimos días, en las últimas horas. La inflación está descontrolada. ¿Cómo harán esos 12 millones de pobres, según el último dato de referencia de INDEC, para llegar al fin de su administración? ¿Qué tiene para ellos? Usted hablaba hoy de un proyecto. Bueno, no coincido en tu diagnóstico. O sea, no estamos viviendo, el ministro acá de producción no presenta un escenario de despidos masivos, como dijiste. La inflación, hemos tenido un pico estos 2 meses y va a ir a la baja, que claramente es algo que afecta y mucho al trabajador y por lo cual estoy muy comprometido. Y estoy convencido que, bueno, que lo que estamos haciendo es lo correcto. Bueno, es lo de siempre, Pablo, ¿no? Vos decís, ahí falta la repregunta, que no la tienen en conferencia de prensa. No hay posibilidad. Esto lo que agrava es el error del gobierno anterior. Agrava negarse una conferencia de prensa cuando vos podés hacer esto. Y la presidenta anterior tenía 10 veces más elementos que Macri para hacerlo. Ponele, ya pasó, no importa. Macri da conferencia de prensa. Pero lo hace en el mismo sentido que vos contabas de Vidal. Claro, no coincido. Bueno, por eso, estoy convencido que este es el camino. Claro. Y no hay una cosa. Con lo cual, hasta que no haya del otro lado una masa crítica muy fuerte sobre esto, la verdad que parece que nosotros tres hablamos como predicando en un desierto. Que lo vamos a seguir haciendo porque, como decía Oscar, es nuestra convicción. Pero lo que hoy está aflorando, Pablo, es otra cosa. Es otra cosa y tiene que ver con un discurso en el cual dice, bueno, la solución pasa, el problema cuál es, el extranjero delincuente, hay que echarlo. El otro día una persona que vive acá me decía, vos porque no viajás en colectivo, ¿sabés los extranjeros que hay robando? Yo no veo bandas de extranjeros robando que diga extranjero y con el guante. Bueno, eso está metiéndose, Pablo. Pero claro que sí. Entonces empieza una cuestión muy fuerte que, insisto, uno tiene, el arma más fuerte es la que vos dijiste al principio, el pensamiento crítico y tratar de desarrollar eso. Yo recomiendo profundamente la película Rojo
película argentina que protagoniza el gran Darío Grandinetti. Sí, que le dieron la Concha de Plata a ella. Exactamente. Esa película cuenta sutilmente cómo en el año 75 la sociedad argentina iba diciendo, y bueno, acá, allá, esto, lo otro, y después vino la AAA lo que y el vino. terrorismo de Estado. Entonces digo, las sociedades, no es Bolsonaro y los medios solamente, es la sociedad la que tiene que empezar a hacerse cargo de desarrollar esta beta que vos mencionabas, ¿no? Bien. Efectivamente, Bolsonaro o Hitler, que es mucho más transparente para entender lo que Bolsonaro ganaron las elecciones, partiendo de la base, partiendo en sus orígenes como político, pues no son hombres de fuera de la política, fueron hombres que venían con largos años de militancia política, sobre bases que parecían en un principio ridículas, pero llegan un momento que empalman con un sector de la sociedad. Está dando vuelta allí un video, no lo quise traer para nosotros. El de Charles Bronson disparándole a los dos votantes del PT. Un cura del grupo Pare de Sufrir, que espero que no estén dando micro acá, porque si no siempre tenemos problemas. Ahora han creado las brigadas de Cristo. Los gladiadores de Los gladiadores de, de Cristo. Sí. Remera, caqui, palo, entran y salen de las misas o de las convocatorias, pues no sé si son misas. Sí, las congregaciones. Para mí todo eso es una cosa. Sí, está bien. Bueno, ¿y entonces? desfilando y aplaudido por los feligreses. Más la señora ministra, que alcoholizada o no, dice, el que quiera andar armado, que ande armado. Me parece que nos estamos apartando de una tradición de un país que se hizo grande al revés de este tipo de actitudes. Si alguna vez se empalma con la gente, y no sé, nos tendremos que poner la zapatilla, ¿qué querés que te diga? Perdón por decirlo así. Bueno, si alguna vez se empalma, habrá que enfrentarlo. Estos días, pero dejar crecer a esto, todo el mundo sabe que vos dejás crecer esto. No, pero bueno. Vos dejás crecer esto. ¿Cuál es? Y ayer el futuro es inexorable. Ayer lo decía acá Franco Berardi, el filósofo italiano de Bolonia, extraordinario. El tema es la educación. El tema es la creación de conciencia, el tema es la perspectiva de dialogar y de hablar con el que está al lado. Él hablaba, como en su momento en una tertulia que tuvimos, o tuve yo, no sé si solo con Chiqui González, de que lo más delicado que se corre en estos tiempos el riesgo de perder, más allá del trabajo, que desde ya es articulante y es fundamental para sobrevivir, más allá de la calidad de vida, es la interacción, el otro, el vínculo con el otro, romper eso y presentártelo como enemigo. Y entonces en las clases bajas los demás abajo son peores que los demás arriba. Es decir, no hay ni siquiera un concepto de lucha de clases, que esto puede parecer anacrónico. No, se rompe el concepto. Y hay que, lo primero que se rompe el concepto de pertenencia. Y lo que hay que hacer es también revitalizar aquellos conceptos, porque siguen siendo las mismas cuestiones, Pablo, la misma historia. Estos días se reivindicó el triunfo de Alfonsín, se recordaron los 35 años de democracia. Yo escuchaba los discursos que pasaste vos, que pasaron otro programa. Alfonsín, visto ahora, parece un tipo del PRT, qué sé yo, un revolucionario. Y sabemos que no lo era, sabemos que era un radical comprometido y demás, pero tanto se corre la doxa, por llamarlo así, que aparece estos mensajes, estos discursos como realmente transformadores. Y Alfonsín es el que dijo también, cuando los jóvenes fueron a decirle, doctor, estamos perdiendo, el pueblo se está haciendo para otro lado. Lo pusimos también, dijo, se tiene que acostumbrar a perder muchas elecciones. A lo mejor debemos acostumbrar a perder elecciones. Esto de mantener las convicciones, ¿no? Sí. Yo considero... El fenómeno, vamos a suponer que se cumplió el fenómeno de Alfonsín al revés. El radicalismo abdicó, no festejó los 100 años de la asunción de Irigoyen el año pasado. Sí, la dirigencia, y muchos adherentes, pero la dirigencia, yo lo pongo en los términos... El radicalismo se corrió. Tomaron el poder junto de la mano de un grupo de ultraconservadores, porque esto es precapitalista lo que nos está gobernando, ni siquiera son las leyes del capitalismo. Se está degradando el gobierno porque evidentemente está perdiendo peso, entonces acá apela a la violencia extrema. El último recurso, ¿cuál va a ser? Vamos a hacer, cállense la boca porque le vamos a salir a pegar. No, pero ese es un poco el discurso. Más allá de esa perspectiva, digamos, de ojalá imposible comprobación, que no ocurra en el futuro, se está pretendiendo erigir u ofrecer como garantes de una situación que, si no fuese por la presencia del gobierno, estaría siendo vista con algún grado de preocupación. Porque efectivamente los movimientos sociales, más que los gremios no están en condiciones de lanzar una medida de fuerza o un paro porque no tienen anclaje, no llega. Salvo la cuestión estrictamente reivindicativa de la pérdida de la fuente de trabajo,
el referente sindical no llega abajo con la gente. Estoy hablando fundamentalmente fuera de Rosario. Sí, Los de sí, acá sí. sí, porque lo encontrás en el laburo, sabés dónde están, viven en la misma casa que vivían antes, pero ese despegue que hay hace que la actuación o el comportamiento sea, y lo decía también Bifo ayer, más que nada por imitación, más que por discernimiento. Yo vuelvo a lo mismo de antes, ¿no? Me quedé muy impactado por la charla de él de ayer, tenemos un libro en su casa y lo vamos a ir leyendo y demás, acerca de la importancia de generar ese nivel de conciencia que es a partir de la educación, de hablar permanentemente, no contestar las provocaciones, no responder a la violencia con violencia. Pablo, el último piquete en Rosario hubo 2 hechos muy violentos, ¿eh? Un hombre no millonario, porque tenía un Renault 9 en malas condiciones, atropellando a una mujer y atropellando a un motociclista. Sí. Bueno, digo, el gobierno también a nivel nacional interpreta fundamentalmente un pensamiento porteño, que es el hartazgo, por ejemplo, de los piquetes. Bueno, pero guarda con entonces, esto, todo hubo en la República de la Sexta Sí. un accionar represivo que no era mandado por Patricia Bullrich. No. ¿Estamos? Que sí, Patricia Bullrich hubiera mandado desde ya. Pero habían estamos apedreado a trabajadores que están haciendo las obras allí. Bien. Y el gobierno respondió, el gobierno provincial Sí. respondió con la policía. Sí, pero respondió con gases lacrimógenos, Sí, con balas claro. de goma y llevándose a pibes que iban para la Siberia a dar clase, al que se movía, a la venezolana, ¿viste lo que hicieron? Es decir, eso tampoco. Y no en esta ciudad, no en esta provincia donde presumimos que tenemos estándares diferentes. Ahí tenés las imágenes. Sí. Son elocuentes, Leo. Y ya que estamos, nos metemos en la provincia. La primer vecina que se arrimó le tiraron gas pimienta en la cara. Bueno, y un muchachito que pasó. Y se arrimó a preguntar, Y un muchachito que pasó, que lo conozco, Sí. lo llevaron de los pelos detenido, iba a la facultad. Entonces paremos un poco, Bueno, digo, en la provincia también había discursos marginales, Pablo, muchachos. senadores Entonces, que tenían marquemos- discursos marginales que hoy son escuchados y algunos están tratando de impulsar esas leyes que 2 años atrás eran absolutamente Bueno, ¿qué quiero decir? impensables. Tratemos de preservar Cuidado, algunos estándares Bueno. de todo tipo, ¿no? Y no de ninguna manera explicar Totalmente, esta situación, ¿no? totalmente, Ya totalmente. que estamos en la provincia, Sí. ¿alguna novedad política de relevancia en las internas? Sí. Ninguna. Yo ¿Cómo? ninguna. Simplemente veo que persiste el enfrentamiento. Ya que estamos con New No, York, no porque me- mañana, no me no, olvides. te digo en serio, mañana se inaugura el hotel de New York, Sí, una obra extraordinaria. que donó muchacho. Marcelo Bielsa. Sí, y que hizo María Eugenia. Como Bielsa. arquitecta. No, Va a estar Marcelo la Bielsa y arquitecta. le obligó a la comisión directiva de Ñuble a hacer un gasto innecesario, porque no hizo toda la obra y cada vez que desembolsaba había que desembolsar. Y Bien. así está Ñuble, ¿no? Con la Bueno. economía, pero bienvenido. Pero Bielsa, María Eugenia, mañana no se hace presente. No se enojen. Por favor, Leo, Pablo. Me parece tan irrelevante lo de esa mujer. Bien. Bueno, Es una decisión opinión. interna. Me parece Es tan Rosario, ¿no? irrelevante. Es Rosario y microclimático, decís vos. Sí, Bien. me parece Yo tan creo falta que- de estructura. Vos serías tan el vielsólogo, vos serías el perotólogo. No, yo creo que Tan- Ese tan- Perotti. yo creo que va a ser egocéntrica. sería una interna muy animada si esto continúa entre Perotti y Bielsa. Más allá de Más eso, que se continúa si empieza, ¿no? sí, empieza. Yo lo que tengo, Pablo, es lo que escribí en Rosario 12 el lunes pasado, que es conversaciones entre el sector de Grandinetti y el sector de Zuckerman para generar otro tipo de expectativa en el peronismo. Porque hoy, ¿qué realidad tenés en la ciudad de Rosario? Pero Sí, Zuckerman che, y- el peronismo está ahí, tercero, Está bien, pero listo, Zuckerman y la pelea Grandinetti- es entre el socialismo y primera el cuestión, PRO y ya está. Grandinetti ya se definió que va a estar del lado del peronismo y no del lado del socialismo o del Frente Progresista. Grandinetti está viendo. Grandinetti ¿Qué está viendo? el candidato de Es todos, lo que está Pablo. hablando antes el espíritu Pero, crítico. bueno. O está de acuerdo, ¿qué es todo? Sí, no, Él no, es el no. candidato. Tiene Puedo una ensayar una no, cuestión no, pero bien. perdón. Hoy es viernes. ¿Cómo hoy es cierra viernes. esto? ¿Cómo Déjeme cierra? ensayar una Pero cuestión pará, bien déjame terminar cómo complicada. cierra esto. Y vos cerrás, Pirincha. ¿Cómo cierra esto? Grandinetti y Zuckerman, evitando una interna que dicen no le rendiría a ninguno de los dos, porque después cualquiera perdería después la final, pero sí generando una expectativa para qué. Una fotito Para que de Rossi con Perotti, Massa. para que No. Perotti y Bielsa se dignen un día a decir, che, está Rosario, ahí hay que sacar algunos votos, ¿qué armamos? Bien. Está Zuckerman, está Grandinetti, ¿qué A ver, hacemos? Bertone. ¿No? Esa es la intención. A ver, Bertone. Yo creo que en otra cuestión de egocentrismo, el señor Grandinetti busca hacer, confrontar, o dentro del Frente Progresista o dentro del peronismo, es lo mismo. Para hacer en este caso el segundo. Y levantar el lema, yo digo lema, pero no importa, Sí, el rubro en el cual el él rubro, está. sí, la interna, Y la después- primaria en la que participe. Y después robar los que no son del otro lado y aspirarse a Traer, a intervenir. captar, no es la palabra robar. Efectivamente. En esto de la política, la palabra hay que ser más La preciso. palabra robar debe decir que no se debe utilizar. Bien. Sí, ¿Y la interna bueno, socialista? pero ese es el plus de Grandinetti. Yo te puedo dar datos Todos de le la interna. reconocen que le sacaría voto a Cambiemos. Claro, Y puedo por eso dar- lo quieren también. Dato de la interna del Frente Progresista. A ver.
Un candidato es Pablo Hafkin. Sí. Desde mi modo de ver, el más consolidado, por muchas campañas, por mucha trayectoria. Le mando un abrazo de paso a Pablito, ya habíamos hablado después de lo que pasó con Mirta. El otro es por ahora 2. Si bien en la grilla aparece el 6 o 7, Sí. Irizar, Capielo, Enrique Esteves. Caruana. No, pará, ese lo dejé para el final. No, no, Girardi, ese- los dos que juegan por los puntos, los que van a la semifinal, porque la final es con Hafkin, la semifinal es entre Caruana Impulsado por Fein, básicamente. y Leone. Impulsado por Lichi. ¿Y entonces? ¿Y el de Bonfatti dónde está? El Algunos de dicen que es Girardi. No, el de Bonfatti por ahora es Capielo. O Girardi. Ninguno de los dos. Caruana, Capielo vienen de salud los dos. Ninguno de los dos se baja. Pero por Capielo eso. me dijo acá que si le dicen que vamos con tal, va. Ahora digo, son 2. Leone, Caruana y Hafkin. Y bueno, Grandinetti sonó ahí también. ¿Grandinetti sonó? La foto Creo que- estuvo. ¿Qué es eso que es La foto estuvo. Te hago una pregunta. Perdón. ¿Vos tenés alguna relación No. muy bien? Es porque lo está tratando de colocar en todo lado. Excelente relación Yo personal también. tengo. No, yo no lo trato Porque de labure colocar. él. Lo buscan. Escúchame, o no armaron esa Ayúdame foto. a pensar. Perdón, ¿no armaron esa foto en Buenos Aires? No la armé yo, Pablo, la armaron ellos. No sé, ¿Qué hay querés que haga? versiones Escuchá, insidiosas no, perdón. que te ubican Y en la el armado de la foto. No, y la foto de... Yo no armo ninguna foto, Ya no, sé, no puedo armar nada. ¿qué Bueno, puedo va armar? quilombo nada más cuando Yo no puedo está armar un asado. La costeleta entera. Yo puedo armar un asado. No ves que no estamos llenos Yo puedo armar un asado. Vos no armaste nunca un asado. Doy Yo fe. eso también tengo que dar Hasta fe. ahora, el mejor asador de la política local se llama Roberto Zuckerman. Listo. Yo diría que Jorge Gen. Jorge Gen cocina bien. Jorge Gen es a ver, un a teórico. Es un teórico. Cierre Pirincha. Amigos televidentes, Ya. esto no siguen la noche de los museos, pero sí pueden dense una vuelta Está esta linda la noche, noche de los museos. que está abierto, Sí, están abiertos claro. todos los museos. Y el amigo Raúl Rey con Madrigal. ¿Qué tal, No, Raúl Rey, como Sí, diga. y Reinaldo si te casas Ya, habló- no puede habló más. de Bueno, vos, Pacho Raúl y Rey, Pablo vienen a dar una. Habló de vos en una nota entrevista. en el cable, dijo que vos te acordabas de la tuba del Marqués, No que la tuve de todo ese tipo de cosas. El burgués, cualquiera. ¿Viste? Estaba en Rafaela, la tuba, en la escuela primaria. No Iluminado. estamos yendo de Igual, tiempo. estaba entonces. hablando, estaba hablando de la prehistoria No, igual. hace 40 años, Y en bueno, Café con ¿qué Cena te el burgués, parece? yo trabajaba de iluminador. Como Tenía ves que 16 estamos años. más desorientados que ustedes. Trabajo infantil. Bueno, Sí. nos vemos, ¿eh? Listo. Buen fin de semana. Ya está, ya Igualmente, está. Lo bueno. estoy viendo ahí que hablan de un tema policial, va a ser bravo el salto. Triple salto mortal de nuestro director de Biasi. Gracias por todo, de Biasi, ¿eh? Gracias por todo. Chao.